Buenos días, chicas. Vamos a ver. Vamos a corregir las tareas del lunes 19 de abril, ¿de acuerdo? Que se corresponden con las páginas 162 y 163 de vuestro libro. Vale. Lo primero que nos piden es que expliquemos cómo se describe una fuerza, ¿vale? Entonces, en vuestro libro dice que para describir una fuerza tenemos que considerar 4 aspectos. El primero, su punto de aplicación, que es el lugar exacto en el que se aplica la fuerza. El segundo, la dirección, que es la recta que indica la dirección en que actúa, ¿vale? Es decir, tenéis que pensar que las fuerzas son como vectores, es decir, como flechas, ¿vale? Entonces la dirección sería la recta en la que se encuentra esa flecha. El sentido, el cual, dada una dirección, señala hacia dónde apunta la fuerza. Bueno, una dirección tiene dos sentidos. La flecha, ¿vale? La punta de la flecha indica es el sentido de la fuerza, ¿vale? Puede ir hacia un extremo de esa recta o hacia el extremo contrario, ¿de acuerdo? Si estuviésemos hablando de una recta horizontal, puede ir a la derecha o a la izquierda. A la derecha o a la izquierda esos son los dos posibles sentidos que tendría. Si por lo que sea fuese una flecha, la dirección fuese una recta vertical, entonces el sentido podría ser hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Entonces, independientemente, cada recta siempre tiene dos extremos, ¿vale? Y su módulo o intensidad, que es el valor de la fuerza, ¿vale? Pensando en la flecha, ¿de acuerdo? El punto de aplicación es el punto desde el que es lanzado la flecha, ¿vale? La dirección sería la recta dentro de la que se mueve la flecha. El sentido sería hacia qué extremo se está moviendo esa flecha. Y su módulo de intensidad sería la longitud de la flecha. Puede ser, si es cortita, es una fuerza pequeña. Si es larga, entonces es una fuerza muy intensa, ¿vale? Entonces, puede ser pequeña o grande. Igual, entonces, la flecha es una buena manera de visualizar una fuerza, ¿vale? Eso respecto a la primera pregunta. Dice, ¿qué tipos de fuerzas conoces? Bueno, resumiendo, lo más importante es que existen dos tipos de fuerzas, ¿vale? Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia, ¿de acuerdo? Las fuerzas de contacto, dice, son aquellas que se ejercen entre sistemas materiales que están en contacto, es decir, que se tocan. Un ejemplo importante es la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de un cuerpo tendiendo a frenarlo, ¿vale? Cuando hay un contacto entre dos cuerpos y uno de ellos se mueve, entre esas dos superficies que se están tocando aparece fuerzas de rozamiento, que lo que hacen es frenar al cuerpo que se mueva, ¿de acuerdo? Eso sería la fuerza de rozamiento, por tanto, es el mejor ejemplo de una fuerza de contacto. También hay fuerzas a distancia, que son fuerzas que actúan entre sistemas materiales sin que haya un contacto entre ellos, no se tocan. A este tipo de fuerzas pertenece, por ejemplo, la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria que recibe el nombre exacto de peso. Cuando hablamos de peso estamos hablando de una fuerza, ¿vale? El peso de un cuerpo es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre nosotros y lo ejerce en todo momento, aunque estemos en contacto con la Tierra o no. Si damos un salto y dejamos de estar en contacto con la Tierra, la fuerza gravitatoria sigue existiendo y te tira de manera que llega un momento en el que paras y vuelves a caer al suelo. Si fuese una fuerza de contacto, en el momento que te separas de la Tierra ya no tendríamos peso y iríamos volando por todas partes, ¿no? No nos pegaríamos a la Tierra. Pero también existen más fuerzas, ¿vale? Por ejemplo, las fuerzas eléctricas y magnéticas también son fuerzas a distancia, ¿vale? Y existe entre objetos con carga eléctrica o entre imanes. Eso lo habéis visto. Si tú pones un imán cerca de otro, aunque no se toque,
llega un momento, si lo acercas lo suficiente, llega un momento en el que él ejerce una fuerza sobre el otro imán, atrayéndolo o repeliéndolo, ¿vale? Dependiendo de si coinciden el norte y el sur o, ¿vale? Si el polo es el mismo o es distinto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría con las fuerzas eléctricas. La tercera pregunta es, ¿qué instrumento mide las fuerzas? Esa es muy fácil. Se llama dinamómetro, ¿vale? Un dinamómetro no es más que un muelle al que se le acopla una escala. Entonces, es necesario estandarizar esto de manera que la escala está ajustada para que en todos los lados se mida igual, ¿vale? Pero bueno, un dinamómetro es el instrumento que mide fuerzas. Buenos días, chicas. Vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 3, ¿vale? De la tarea del 19 de abril. Dice, expresa los siguientes valores de fuerzas en las unidades que se indican en cada caso. A. 490 newton en kilopondios. B. 30.000 dina en newton. C. 10 kilopondios en dinas. En el primer ejemplo, ¿vale? Empezamos, tenemos que convertir 490 newton, ¿vale? En kilopondios. Partimos de el factor de conversión, ¿de acuerdo? De newton a kilopondios, que es un kilopondio es lo mismo que 9,9 newton. Entonces, lo que vamos a hacer es una proporcionalidad directa, puesto que los newton y los kilopondios son directamente proporcionales. Entonces ponemos en una columna vamos a poner los newton, en otra vamos a poner los kilopondios. Sabemos que 9,8 newton son un kilopondio. Tenemos 990 newton y no sabemos cuántos kilopondios son, X. Entonces, según la regla de proporcionalidad directa, X va a ser igual a 490 por 1 dividido todo ello entre 9,8. Si hacemos este cálculo nos sale 50 kilopondios. Vale. El apartado B era convertir 30.000 dinas en newton, sabiendo que, como veis aquí, un newton son 10 a la 5 dinas, es decir, un 1 con 5 ceros, 100.000 dinas. Bueno, pues volvemos a aplicar una proporcionalidad directa entre dinas y newton, sabiendo que un newton son 100.000 dinas. Tenemos 30.000 dinas y queremos saber cuántos newtons son, X. Entonces X será igual a 30.000 por 1 dividido entre 100.000, lo que da 0,3 newton, ¿vale? Y el último apartado tenemos que pasar en el C 10 kilopondios en dinas. Tenéis dos posibilidades, ¿vale? Puesto que en el libro vienen dos factores de conversión. Podemos pasar de kilopondios a newton y luego de newton a dinas. Entonces sería hacer dos reglas de proporcionalidad directa. Otra manera es calcular un factor que nos convierta directamente kilopondios en dinas. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Si un newton son 100.000 dinas, si multiplicamos por 9,8 un newton y por 9,8 100.000 dinas, entonces no habremos cambiado la igualdad, con lo cual nos saldría que 9,8 newton son 9,8 por 100.000, por 10 a la 5, ¿vale? Estos serían 980.000 dinas. Entonces, como un kilopondio es igual a 9,8 newton y 9,8 newton son igual a 980.000 dinas, entonces un kilopondio es igual a 980.000 dinas. Una vez que tenemos este factor de conversión, pues ya es fácil, aplicamos la regla de proporcionalidad directa. Un kilopondio son 980.000 dinas, 10 kilopondios serán X, entonces 10
por 980.000 entre una nos da el factor, es decir, 9.800.000 dinas. 9,8 por 10 a la 6 dina. Bueno, pues esto sería todo. Hasta luego, chicas.